Damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en la sala Zoom y a quienes nos acompañan por Facebook y desde luego a quienes posteriormente observarán, analizarán y tomarán nota de este conversatorio, de esta instrucción que nos dicta todas las semanas el señor coronel Diego León Caicedo Muñoz, oficial de la Policía Nacional y experto abogado constitucionalista y docente del tema, quien de manera muy didáctica nos ha venido ilustrando respecto a este tema de conocimiento de la Constitución y tiene ya una metodología establecida que es primero un recuento, una puntualización de lo que vimos y luego vamos tomando artículo por artículo. Mi coronel Caicedo, pues usted ya conoce toda la dinámica, bienvenido y el auditorio es suyo. Mi coronel, buenas noches, Rosita, ingeniera Rosita, buenas noches, y buenas noches para todas las personas que se encuentran en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundel. No sé si hacemos el preámbulo pequeño o continuamos, mi coronel, con el análisis. No, pues el preámbulo pequeño por lo que hay personas que hoy hasta ahora vienen y entonces Ok, no es, siempre es interesante ese preámbulo. bueno, muy bien. Lo que estamos haciendo todas las semanas del año anterior es haciendo un análisis muy somero, muy general del articulado, es decir, artículo por artículo de la Constitución Política de Colombia, por dos esenciales motivos. Una, para que las personas lo conozcan y puedan discernir sobre cada uno de los articulados y conozcan cuál es el propósito de una constitución como norma de normas. Y el segundo, con miras a si en este gobierno se establece o se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, podamos participar activamente dentro de una reforma general a la Constitución política, porque en algunos espacios lo amerita y otras deben continuar como tal dentro de un contexto de un Estado social y democrático de derecho. Así las cosas, este es nuestra primera carta política, constitución realmente elaborada por el pueblo a través de unos asambleístas, a través de unas personas que fueron elegidas por el pueblo en una Asamblea Nacional Constituyente, porque las otras 16 constituciones simple y llanamente eran acomodadas por los partidos políticos, inclusive la última, que duró más de un siglo, de 1886. Pues no hay que olvidar de que esta constitución surge de la necesidad del mismo pueblo a través de las manifestaciones públicas y de la movimiento de la séptima papeleta para llegar a lo que tenemos hoy en día. Y esta constitución se enmarca por primera vez como una norma porque tiene ese carácter obligatorio, que ante cualquier situación, si no existe la ley que la desarrolle, actúa directamente como norma la Constitución Política de Colombia. Y para esos efectos, la Constitución establece un preámbulo, establece unos principios generales, establece una parte dogmática relacionada con los derechos humanos de las personas y establece la estructura del Estado, lo que los colombianos quisieron en su debido momento como Estado, sus instituciones eh, tradicionales que venían desarrollando y trabajando desde hace siglos, pero igualmente la creación de nuevas instituciones que hacen parte de un Estado social y democrático de derecho, eh, y la economía y su curso y el sistema económico que nos rige a nosotros los colombianos. De eso, digamos, en términos generales, lo que trata la Constitución, pasamos el preámbulo, los principios generales, y estamos analizando los derechos humanos en la Constitución política marcados dentro de las tres generaciones, los derechos fundamentales con su derecho de amparo, la acción de tutela, que ya lo evacuamos, y estamos en los derechos económicos, sociales y culturales para seguir ya muy pronto con los últimos, que son los derechos colectivos y ambientales. No hay que olvidar que la primera fase, los derechos individuales, hacen parte del primer estado de derecho, en donde prima ese individuo como tal y sus derechos esenciales, que son inalienables como tal, en donde el Estado, digamos,
en materia económica poco tiene que intervenir, pero en los derechos económicos, sociales y culturales amerita una intervención económica por parte del Estado y estos derechos son los que hacen que la persona pueda sentirse bien dentro de un contexto social y amerita intervención económica precisamente porque se habla de derechos como la educación, el derecho a la recreación, el deporte, la vivienda, etcétera, que ameritan un Estado muy activo, muy eficiente, trabajando de la mano con el sector privado para poder brindar estas garantías a los ciudadanos colombianos. Digamos que ese es el preámbulo general que siempre hacemos y hoy iniciamos, si no me equivoco, el artículo 70 que corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales, mi coronel. Sí, señor, es que lo estoy buscando aquí. Ah, 67, 69, 70. 70. Ahí está. Bueno, pues hoy, siguiendo la línea de lo que hemos venido desarrollando, nos corresponde continuar, ya evacuamos la parte de educación, nos corresponde continuar con la actividad cultural, que es uno de los, digamos, derechos bien importantes en la Constitución y bien importantes para los colombianos, pero que no hemos tenido la oportunidad de desarrollarlo a la enésima potencia. No obstante, haber legislación, haber leyes que desarrollan la Constitución. Y en ese orden de ideas, el artículo 70 dice, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todos los que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Ese es el articulado, pero vayamos paso por paso. En primera instancia, lo hablábamos la semana pasada, la cultura es un concepto, un término polisémico que abarca precisamente o tiene varios significados. Entonces, a veces los constituyentes, en el afán de elaborar nuestra constitución, se quedaron en el limbo muchas cosas y que se convirtieron en etéreas. Entonces hablamos acá de promover la cultura de los colombianos en igualdad de oportunidades y miramos que en la última parte dice las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Y precisamente, los que han leído el libro El Estado Fuerte de Alfonso López Miquelse, habla de que Colombia fue construida con un Estado, o sea, construyó un Estado sin una nación. Y lo ideal es construir un Estado con base en una nación. Entonces, cuando no se tiene esa amalgama o esa pertenencia como tal a una cultura, pues es difícil generar y crear un Estado como tal, que es lo que nos ha pasado durante los siglos que llevamos como república independiente. En ese orden de ideas, aquí habla, por ejemplo, de dar o facilitar una educación permanente de enseñanza científica, técnica y artística. Si nosotros nos remontamos a las normas que desarrolla la Constitución, que entre otras cosas, si ustedes las corren ahí y la miran, son prolijas, son extensas, eh, habla del desarrollo científico y cultural, pero cuando vamos a ver la realidad es otra porque no se ha podido desarrollar el aspecto de la investigación como tal y mucho menos desarrollar la identidad nacional que corresponde a los aspectos básicos de una cultura, que son las costumbres, las creencias, las formas y los modos de vivir. Entre otras cosas, porque nosotros siempre hemos sido un estado
con unas instituciones que siempre han fomentado una sociedad que es agraria, una sociedad que exporta commodities. No hemos podido despegar en el cambio hacia una investigación científica y técnica que se haga propia de esa cultura nuestra. Si bien es cierto, tenemos aspectos artísticos, tenemos aspectos autóctonos, culturales que nos identifican independiente de la región que tenga Colombia, con sus diversidades, pero eso hace parte de una sola identidad nacional que aún la estamos buscando como tal. En la segunda parte, dice que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad como tal, que hace al colombiano una persona con unos rasgos y unas características diferentes ante las demás sociedades y naciones alrededor del mundo. Y igualmente reconoce el tema de la igualdad y la dignidad de los que conviven en el país, en el sentido que hablamos anteriormente de que existen en las diferentes regiones una serie de hábitos y de comportamientos que son diferentes de una región a otra. Y por último, vuelve y remata, el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación. Entonces, ahí se dividen dos aspectos. Una como tal, el tema de la investigación y de la ciencia como tal, que no la hemos podido convertir en valores culturales porque no han tenido pleno eco y no han tenido garantías económicas para poder desarrollarla. No obstante, vuelvo y repito, insisto, de ver aquí la cantidad de leyes que ha pedido el Congreso de la República, el legislador, en donde inclusive crea el ministerio, primero eleva la categoría de conciencias a una entidad de carácter administrativo, un departamento administrativo, luego lo eleva a la categoría del Ministerio de las Ciencias y de las Tecnologías, pero eso no soluciona absolutamente nada. Es como el ministerio que crearon en este gobierno, el Ministerio de la Identidad y la Igualdad, que se queda solamente en el aire y gaseoso y no desarrolla absolutamente nada. Y eso lo podemos ver ahí y lo podemos ver con las diferentes sentencias proferidas por la Corte Constitucional. ¿Preguntas al respecto? Pues, doctor Caicedo, yo quisiera como hacer un comentario al respecto de lo que deduzco que usted nos está diciendo. Y es que definitivamente este artículo de la Constitución es la demostración palmaria de que la tendencia que ha habido históricamente en Colombia, no es de ahora, ha sido de siempre, consuetudinaria, creer que todo se arregla con una ley o cambiando una ley existente. Y la cultura, pues como usted mismo lo dice, es un sistema de valores arraigados, es un tema de comportamiento, de formas de vida, de rasgos sociales, intersociales, que requieren para integrarlos como nación es conducción del Estado, es conducción de la sociedad, es conducción de la unidad y la integridad territorial y la integridad de poblaciones. Entonces nos parece que como primera reflexión importante lo que usted dice es tal vez de todos los puntos que hemos visto, todos muy importantes, pero este lo veo que le apunta a donde es, que el problema no es de hacer leyes o cambiar leyes o reconstruir leyes, sino que es un problema de integración, que es más bien de concepto, de construir país. Es el enfoque o estoy yo desenfocado? No, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, está hablando lo que yo estoy manifestando. Y que no hay que olvidar que esta misma Constitución establece una institucionalidad, es decir, establece un Estado y establece unas instituciones que ya venían de atrás de las otras constituciones, que es el órgano legislativo, es el quien desarrolla la Constitución, el ejecutivo, que es la que la pone en práctica, el judicial, que es el que sanciona a las personas que infringen la normatividad como tal, pero también existen otros que son bien importantes, como los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, y en eso ahorita precisamente estamos en una gran polémica porque la Procuraduría suspende a un canciller y el gobierno, que es el ejecutor de la sanción, no la cumple. Tenemos también la organización electoral y otras organizaciones autónomas independientes. ¿Qué pasa? La Constitución establece un sistema
de sociedad de economía de mercado, precisamente para apoyar y afianzar lo que la Constitución establece y lo que la ley desarrolla. Entonces, esa parte del órgano ejecutivo como tal, el de los organismos de control, no se lleva a cabo. Y siempre la excusa es que nosotros somos un país pobre, que nosotros no tenemos la suficiente plata para sacarlo adelante. Y eso, digamos que es una gran mentira como tal. Entonces, sí, está en la Constitución, está bien, está en la ley, y ustedes lo miran ahí, es prolífica, bastante amplia, pero no se cumple, no lo desarrolla. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a trabajar para que las instituciones, digamos, lo desarrollen a cabalidad como tal, que es lo que nos está cumpliendo. Y es exactamente lo que usted está diciendo, mi coronel. Mi coronel Caicedo, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, con mucho gusto. Ese artículo 70 muy breve, empieza por la definición de lo que es la cultura y finalmente y muy brevemente también lo que el Estado debe hacer con ella. Se necesitan ese montón de leyes para hacer algo con ese artículo. Tenemos nosotros, o mejor dicho usted, que es el experto, alguna propuesta de cambio para que sea más ejecutiva realmente, o más ejecutivo ese reconocimiento de la cultura y su desarrollo? ¿Tiene alguna propuesta muy concreta, mi coronel? Estamos llevando, me disculpa, yo estuve un poco de meses por fuera y me he perdido muchos de las sesiones del análisis histórico, pero entiendo que habíamos quedado en que íbamos a hacer como una relatoría de lo que encontramos como con vacíos y proponerle soluciones. ¿Eso lo estamos haciendo también? Sí, en algunos artículos en los cuales hemos encontrado algunos vacíos y que generan, digamos, una incertidumbre como tal, o que miramos que hay alguna falencia, se dejan dentro del espacio que se tiene para el final, para las posibles modificaciones. Pero aquí, digamos que el artículo como tal, me parece y lo está confrontando, y estoy de acuerdo con ese punto de vista, mi coronel Villamarín, de que no es la Constitución, no son las leyes, porque las leyes están ahí, las desarrollan y las crean, es la ejecución. Y en la ejecución se presentan muchísimas situaciones. Una es la inercia de las instituciones que son las encargadas de ejercer ese control. Por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría como tal, en estos casos y en algunos casos extremos, el orden judicial. Pero detrás de eso, y ahí sí vale la pena resaltar el tema de cultura, porque eso se ha generado en unos hábitos desde cuando éramos colonia, que es el tema de la corrupción. Y es el tema que no permite los avances, porque si nosotros nos vamos a la Constitución, perfecto, el artículo perfecto, si nos vamos a las normas, a las leyes que la desarrollan, perfecto, pero de ejecutoria, cero. Entonces, Ujú. al artículo como tal, pienso que no hay que modificarle gran cosa porque se ajusta, digamos, a los parámetros no solamente colombianos, sino a los parámetros internacionales, y no hay que olvidar que los convenios internacionales hacen parte de la Constitución a través del bloque de constitucionalidad, y eso es lo que está haciendo exactamente aquí la Constitución en convenios firmados y ratificados por el Congreso de la República eh, con organizaciones internacionales, con la ONU y con la Organización de Estados Americanos relacionados con este derecho a la cultura propia, a que tenga su propia identidad como tal y a que se genere una nación. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario, sino para que el Caicedo avance en su... Experto mayor y líder. Gracias, muy buenas tardes para todos. La inquietud para mi coronel Caicedo es la siguiente. No sé si se presenta algún tipo de confusión, porque en los artículos anteriores hablamos de educación. Entonces no sé si se confunden estos dos conceptos de educación y cultura. Gracias, mi coronel. Claro, mi mayor, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto en saludarlo. No, digamos que están relacionados, pero digamos que son diferentes. El tema de la educación como derecho económico, social y cultural es digamos,
es la obligación del Estado de promover todas las instancias para que la gente se eduque en sus diferentes ámbitos de vida, tanto en el nivel escolar, en el nivel preescolar, en el nivel de secundaria y en el nivel técnico y universitario como tal. Y en el nivel de es decir, de la cultura es promocionar y patrocinar la identidad nacional en lo que está relacionado con el sistema de hábitos, de costumbres que se generan en Colombia, pero sobre todo generar y fortalecer, digamos, algunos aspectos de cambio en el sistema de la investigación, en el sistema de la ciencia y de la tecnología, precisamente para generar cultura en esos aspectos. Entonces ahí hay una diferencia. Están relacionados, pero hay una diferencia entre los dos. Gracias, mi coronel. Mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Ya acabo de hablar. No, el que habló fue Ortiz. Muchas Ah, gracias, mi coronel. No tengo observaciones por el momento, gracias. Bueno, gracias. Y coronel Saldaña. Gracias, doctora. Puede que más tardecito, porque estoy con el celular en carretera. Puede que cuando Bueno, llegue haga mi pregunta. Gracias. bueno. María Marina, adelante. No, pues ya, mi coronel Caicedo, sigamos. 71 entonces. Adelante, mi bueno, Caicedo. muchas gracias a ustedes. Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. Digamos que es una continuación del artículo anterior y sucede lo mismo con una cantidad de normas proferidas por el Congreso de la República, denominadas leyes, que las desarrollan. Digamos que en este sentido aquí hay dos partes bien interesantes mm, que la habló mi mayor anteriormente. Y una es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento, y la segunda son las expresiones artísticas como tales, que son libres y que hay que impulsarlas, no solamente las que corresponden a los grupos étnicos, a los grupos que han venido desarrollando por siglos sus costumbres, sino a las nuevas generaciones y expresiones artísticas que se generen, ¿no? Por ejemplo, las expresiones artísticas de los jóvenes hoy en día, digamos, a través de la música y a través de otro tipo de actividades, siempre y cuando no causen problemas a la comunidad en general, sino que sean expresiones que ayuden a fomentar y a materializar nuestra cultura, es obligación del Estado impulsarlas como tal. Pero va más allá y nos dice, oiga, en los planes de desarrollo hay que incluir como tal, económico y social, digamos, partidas para fomentar este tema artístico y científico como tal. ¿Y quiénes desarrollan o quiénes hacen planes de desarrollo? Pues el Ejecutivo, y lo hace en el orden nacional a través del presidente de la República. Ustedes bien lo saben que eso se materializa a través de una ley proferida por el Congreso de la República, pero también nos vamos al orden territorial y hacen lo mismo el gobernador y lo hacen lo mismo los alcaldes que son aprobados respectivamente por las asambleas y por los consejos municipales. Tenemos planes de desarrollo, generalmente porque es que así lo establece la Constitución, en donde se coloca o se ubica en el contexto económico ese apoyo para la ciencia, la investigación y las expresiones artísticas. Obviamente, si nosotros vamos y miramos, eso depende, digamos, de la capacidad económica de cada entidad como tal y también a nivel nacional como tal.
Es decir, si vamos, nosotros vemos en ese plan de desarrollo el componente económico destinado para eso es niño, es escaso. Si ustedes los pueden ver cuando llega cada gobierno, cuando lo presentan, es realmente escaso porque existen otras necesidades que absorben, digamos, la economía. Y en Colombia, que es un país particular en materia de seguridad ciudadana, en materia de lo que se denomina orden público como tal, em, la orientación económica se dirige allá para mantener la seguridad, para poder garantizar, digamos, estos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, así lo manifieste el artículo 71, como lo dice, que creará incentivos para las personas, para las instituciones, para las empresas, que fomenten la ciencia y la tecnología. Nos falta mucho. Estoy viendo y estoy mirando que el SENA está patrocinando como tal a nivel técnico y tecnológico este tipo de actividades, pero es muy parco, es decir, muy moderado por la escasez económica. Y si nos vamos a las universidades como tal, digamos que son las encargadas a nivel de este orden, también lo vemos, pero lo vemos escasamente. Lo vemos escasamente en la Universidad Nacional, estoy hablando de universidades públicas, en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, y pare de contar. Y muy pocas universidades que son las que se encargan privadas de fomentar el desarrollo científico y la investigación. Es decir, nos falta, está ahí el articulado como el anterior, pero nos falta, digamos, muchísimo en ese aspecto y sobre todo en el aspecto de la investigación y de la ciencia, ¿no? Y sin dejar a un lado lo que es la expresión artística y las nuevas generaciones que están apareciendo. Mi coronel, Doctora, qué pena. y- Sí puedo ahora sí intervenir. Ya Hágale, mi llegué. coronel, hágale. adelante, adelante, coronel Saldaña. Bueno, pero hagamos una cosa, Bien, pongámosle bueno, orden a, discúlpeme, pongámosle orden a esto, pero modere mi coronel Alarcón, porque te resultamos como cuatro moderando. Entonces, mi coronel Alarcón, le pido por favor que dé usted la palabra. Eh, Adelante, mi Gracias, coronel. gracias, mi coronel. Adelante, mi coronel Saldaña. muchas gracias, mi coronel. Vea, yo pienso que relacionado con la ley de la cultura, que es que la doctora Rosita hizo como una pregunta. En mi modo de ver, ese artículo 70 está muy bien desarrollado en la ley 397 de 1997 y en la ley 1140, perdón, sí, 11, eh, la ley 1170. 1185 de 2008. Ujú. Y ahí es donde se habla mm, muy extendido y muy claro sobre el desarrollo de este artículo 70 del que habla nuestro instructor constitucionalista, mi coronel Caicedo. Ahí es donde y estoy hablando de esto porque hace poquito destruyeron un monumento, el monumento de los héroes en Bogotá, y eso no se podía hacer. Y la ley 1185 lo prohíbe y ninguno demandó ese acto de la alcaldesa cuando destruyeron ese monumento. Y ese monumento se refería a nosotros, los veteranos de la fuerza pública, a los héroes. Y no se pudo hacer nada porque las leyes no se conocen. Si hay algo que está muy bien desarrollado es el artículo 70. Eh, tuve que ver mucho aquí en donde yo vivo, en Estrella, con unos monumentos en los que de la Chinta, de los primitivos que llegaron aquí a Antioquia. Y ganamos pues realmente varias demandas ante el contencioso administrativo. Hay unos comités bien organizados en los departamentos, comité nacional y comités en los municipios, donde la misma ley ordena que existan esos comités. Esa era mi intervención para decirle a la doctora Rosita que creo que quedó alguna duda. Realmente ese artículo 70 relacionado con la ley se llama ley de la cultura.
Ley 885. Y la primera ley es la 397, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política. Mi intervención, para no alargarme más, y muchas gracias por darme la palabra. Gracias, mi coronel. Adelante, Rosita. Gracias. Sí me preocupa que están ese montón de leyes, están el montón de entidades, empecemos por la más alta, el ICFES, y de ahí para abajo, Secretarías de Educación, Secretarías de Arte, de no sé qué más. ¿Y dónde están los resultados? Funcionan, gastan cualquier cantidad de dinero en el funcionamiento. ¿Y dónde están los resultados? Mi coronel Caicedo. ¿Quién debe vigilar eso? Pues por supuesto me va a decir la Contraloría, la Procuraduría y el Ejecutivo en general. Pero eso no se hace. Se gasta mucho dinero en funcionamiento, pero no se gasta realmente en inversión para que haya resultados. ¿Quién controla y quién puede manejar eso? Bueno, por ahí hay un dicho que dice que, si usted, que la apología a la desidia y al desgano es crear un comité. Ay, Dios mío, mi coronel, si Moisés hubiera hecho un comité, estaría todavía por aquí circulando en el... Si usted mira, Rosita, estas normas, todas crean un comité y todas crean organizaciones que nunca quedan en nada. Entonces, el tema es que en materia constitucional, en este artículo, no tenemos nada que envidiar, está bien. En materia de desarrollo legislativo, está bien. El tema es la ejecutoria, es la ejecución como tal. Y vuelvo y repito, para eso el Estado como tal está conformado y ese es el famoso sistema de pesos y contrapesos que funciona a medias, ¿no? Ahora está medio funcionando, pero funciona a medias, es decir, ejercer el respectivo control. ¿Y eso quién lo hace? Pues vuelvo y repito, en materia disciplinaria lo hace la Procuraduría. En materia fiscal lo hace la Contraloría y si nos vayamos más allá, cuando hay comisión de un delito, lo hace el orden judicial. Pero eso no se ve reflejado en los resultados de sanciones como tal para ese cumplimiento. Entonces, el tema de control fiscal, hay unas situaciones muy particulares que se dedican a temas de control a los que no tienen o ejercen poder, y yo digo poder es cuando están inmiscuidos desde el pequeño alcalde con los grandes en el orden nacional, y de ahí para, ¿no? Entonces, cuando usted ve un boom que hace en materia de control fiscal y de sanción, dice, ah, este alcalde no estaba dentro de la rosca. Entonces, eso es lo que pasa en Colombia, es el tema ese el tema de la que hace parte de los hábitos y la cultura, que es el tema del vivo y el tema de la corrupción, es ejecución. Y como nosotros estamos analizando acá los artículos de la Constitución, pues a este no hay mayor cosa que cambiarle, porque es que entre otras cosas pertenecen a protocolos y convenios internacionales dentro del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la cual Colombia hace parte y lo ha ratificado. Entonces, esa ejecución. Ah, bueno, Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Por el momento no tengo comentarios. Gracias. Gracias, mi sargento mayor. Por favor, Eduardo, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por darme la palabra. Yo quisiera decir respecto del tema de los articulados y tal. En Colombia yo, por lo que tengo visto a través de la Constitución y norma sobre norma, artículo sobre artículo, artículo sobre artículo, norma sobre norma, al final es tanta extensión de articulado, es tanta extensión de normas, que al final resulta que unas se comen a las otras. Con lo cual al final no hay ningún fundamento de nada. Al final todo se queda vacío. Gracias. Gracias. Yo, Adelante, yo por quiero, favor, yo mi quiero hacer mayor unos, Mendoza. perdón, antes de continuar, yo sí quiero, digamos, hacer una observación y también quiero recalcar las palabras de Eduardo, que es español, que vive allá, que conoce la constitución de allá, pero también la constitución de Colombia, porque tiene esta ciudadanía colombiana. Y es que tiene toda la razón y eso lo hemos repetido.
la constitución nuestra, la colombiana, tiene demasiados artículos. Una constitución no puede tener demasiados artículos porque le debe dejar espacio al legislador para que haga leyes que puedan ser modificables. Es que la constitución, si bien es cierto, no debe ser rígida, pero tampoco puede ser tan reformable y maleable como la nuestra, que lleva más de 60 modificaciones. Entonces, en ese orden de ideas, sí tiene toda la razón. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a los artículos en los cuales se hace necesario relevarlas a un orden legislativo y modificarlas, porque es que estamos hablando hasta ahora de la parte dogmática y son artículos que son necesarios y son artículos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y de pactos internacionales. Ya llegará su momento en el cual vamos a hablar, este artículo no es necesario en la Constitución. Este artículo se debe relevar a un orden legislativo. Este artículo se debe modificar en esta parte, por ejemplo, lo que yo he manifestado en el tema de las elecciones de los altos dignatarios. Lo que pasa es que no hemos llegado al punto y hasta ahora vamos en un 70% de los derechos, nos falta 30 y ahí sí siguen los artículos de la estructura del Estado. Ya, mi coronel, mi mayor menos, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pero yo digo que el papel lo aguanta todo, hasta el desconocimiento y aplicación de la Constitución. Desafortunadamente nos estamos formando a través de mi coronel Caicedo con su orientación y nos estamos pellizcando de muchas cosas que existen, pero que no solamente las ignoramos nosotros, sino la clase política que debe estar enterada del legislativo y todos los entes de control del Estado. Muchas gracias. Ya, mi mayor, adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. No, era para preguntarle, bueno, al coronel Caicedo, cuando hay todas estas confusiones en cuanto a las leyes, ¿cuál sería la última instancia donde se debe acudir? Como por ejemplo, como dijo el coronel Saldaña con el caso del asunto del Monumento a los Héroes, que pues porque decían que había que derribarlo, que porque ahí pasaba el metro. No sé si fue una cortina de humo de la alcaldesa, por lo que eso se convirtió en una olla de los de primera línea, donde la autoridad, la fuerza pública no hizo nada porque las autoridades, pues, locales de esa época le impidieron a la fuerza pública actuar contra los miembros de primera línea que formaran lo que llaman una olla. Y entonces, no sé, pues realmente si era cierto que por ahí va a pasar el metro y como el coronel Saldaña una ley que lo impide, entonces ¿por qué le permitieron eso a la alcaldesa? Entonces ahí que pasó por un lado y por el otro lado. En ese caso, cuando hay una confusión de leyes, un choque de leyes, un choque de trenes, como llaman, ¿a qué instancia se debe dirigir? Gracias. Bueno, Eduardo, buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, en primera instancia quiero recordarle el tema de la jerarquía de las normas y pues en ese orden de ideas está como primera norma, porque es la Constitución del 91 la primera norma que existe como constitución para los colombianos. Seguidamente vienen las leyes proferidas por el Congreso de la República y luego, digamos, vienen todo lo que se denominan actos administrativos que son proferidos tanto en el orden nacional como en el orden territorial. En el orden nacional tenemos los decretos del presidente, resoluciones, y en el orden territorial pues tenemos los proferidos por la Asamblea Departamental, los consejos municipales y los decretos y las resoluciones de los alcaldes. Aquí no hay ningún choque de trenes. Aquí lo que hay son incumplimiento de normas. Cuando hay una norma del Congreso de la República, la ley que atenta contra la Constitución Política de Colombia, y como ustedes lo saben y lo hemos hablado, la institución encargada en materia judicial es la Corte Constitucional para dirimir si esa ley está alineada o no con la Constitución política. Si lo está, es constitucional; si no lo está, es inconstitucional, o de otra forma llamado inexequible como tal.
Cuando son actos administrativos de los que acabo de mencionar, es el Consejo de Estado para términos del orden nacional del Ejecutivo, y de ahí en adelante los tribunales administrativos para el orden territorial. Cuando un acto administrativo está en contra de una ley, porque ese es su orden jerárquico, o de la Constitución Política de Colombia. Pero aquí no se presenta eso, aquí lo que se presenta son incumplimientos. ¿Y a quién le corresponde? A los organismos de control respectivamente, dependiendo de la situación que se presente. No lo conozco bien, por lo tanto, no puedo dar un concepto exacto sobre lo que pasó con el Monumento de los Héroes y por qué de una u otra manera incumplieron, porque lo está mencionando usted, no lo sé, me acabo de enterar que es por la construcción del metro, otros porque lo quitaron definitivamente, pero si lo incumplieron, hay unas instancias disciplinarias y hay unas instancias contencioso-administrativas. La disciplinaria se eleva ante la Procuraduría como tal para investigar ese incumplimiento, pero también si hay de por medio actos administrativos proferidos por la alcaldesa como tal, le corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca conocerlo para verificar el incumplimiento de las normas. ¿Qué es lo que yo vengo manifestando y reiterando? Es la falta de ejecución, la ejecutoria que no se desarrolla en Colombia. Y como los derechos económicos, sociales y culturales tienen un componente económico porque realmente se requiere de dinero para llevarlos a sacarlos adelante. Entonces la excusa es que no hay plata. Eso, lo repetimos, es una falacia, es una gran mentira como tal. Eso es lo que le tengo lo que le manifiesto, Eduardo, con respecto a su pregunta. ¿Quieren? Qué pena, ¿puedo Muchas meter la gracias, cucharada? coronel. Adelante, Nicolás Ordanga. Bueno, sí, con relación al monumento en particular, pues pienso que no hubo la acción adecuada para impedir que se destruyera. Las responsabilidades del Consejo de Monumentos Nacionales. Y ese Consejo de Monumentos Nacionales hay en tres escalas, uno a nivel nacional, uno a nivel departamental y otro a nivel distrital y municipal, cuatro. Realmente si se hubiera ejercido una acción, en este caso, de tipo jurisdiccional, digamos, hay jueces administrativos y esa demanda debió de haberse presentado ante un juez administrativo porque ya los existen. Antes había que ejercerlo directamente ante el consejo administrativo, mi coronel Caicedo. No, en el orden, mi coronel sí tiene toda la razón. A nivel nacional, el Consejo de Estado para los temas Eso, relacionados con el Ejecutivo eso, del orden nacional, a nivel sí. departamental, ya están los tribunales administrativos, pero ya están desde hace rato funcionando los jueces administrativos para estos temas. Sí, esto es para tratar de resolver la duda del historiador Eduardo Patiño. Si se hubiera ejercido una acción, se hubiera ejercido primero, obviamente, un derecho de petición ante el Consejo de Monumentos Nacional, después primero ante el ministro, después ante el Consejo. Ese sería el orden, después ante los jueces administrativos, ante los tribunales administrativos y por último, pues siempre me olvida la última instancia. Bueno, pero ese sería el orden, pero ninguno hicimos nada. Aquí, por ejemplo, en La Estrella, nosotros sí presentamos ante un juez administrativo una demanda ahí con el túnel verde de Envigado y se ganó en primera y en segunda instancia y en tercera instancia la perdimos Va. y ahí se terminó. Eso quería como agregarle más. Gracias. Ahí mi coronel Saldaña me está ratificando lo que manifesté ahora. La apología a la desidia y a la recocha es crear comités y consejos. Eso no sirve absolutamente para nada. Si usted quiere parar un proyecto, crea un comité o un consejo. Ese es el tema. Así es. Y coronel, en el Facebook hay una pregunta
que dice lo siguiente: ¿cómo se debe interpretar este artículo 71? Si es la ciencia aplicada a la cultura o todo el desarrollo científico. En tal sentido, ¿no sería mejor separarlo por la importancia de la ciencia? Adelante, por favor, mi coronel. Pues Henry Ramírez. esa es una buena pregunta, una interesante pregunta. Aquí, y ya lo vimos en el artículo anterior y en el artículo 71, en la 2 se habla del tema y por eso le decía que es que ese concepto de cultura es polisémico, es decir, tiene muchos significados como tal. Y dentro de ese tema entra la ciencia y entra la tecnología. Dentro del mismo concepto y término polisémico de cultura entran las dos. Aquí habla en términos generales, es decir, habla en términos del fomento de la ciencia, pero no encaminada a la ciencia de la cultura como tal, sino en términos generales. Ahí de pronto faltaría, y eso sí para los anales que nosotros estamos construyendo, hacer esa aclaración como tal. Pero hoy está hablando en términos generales. Muchas gracias, mi coronel. Sí, adelante, ya no hay más preguntas. Bueno, listo. Entonces nos vamos para el 72. artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudiera tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. Bueno, en ese orden de ideas empezamos por la parte de atrás. ¿De dónde viene nuestro patrimonio cultural? Vienen de esas organizaciones étnicas y culturales que por siglos y antes de que llegaron los españoles a Colombia existían como tal, de las diferentes etnias indígenas de la costa hasta el sur del país, en donde desarrollaban diferentes eventualidades culturales a través del oro, a través de la construcción artística como tal, y eso lo vemos reflejado en el Huila, en ahora se me olvidó el municipio, Micanol, Villamarina, donde están arqueológico, el centro arqueológico, Sagagustín. En San Agustín como tal, y eso es lo que hace parte de lo que se denomina el patrimonio cultural de nosotros los colombianos, que entre otras cosas fue sacado como colonia para España en diferentes oportunidades, y no solamente para España, porque es que aparecen objetos en otros países europeos, inclusive a título de donación de gobiernos de hace muchísimos años para esas naciones, inclusive como en calidad de regalos. Y en eso, a partir de la construcción de la Constitución del 91, se empezó un trabajo que se ve reflejado acá en las leyes, en la cual el Estado colombiano está en la obligación de recuperar todos esos elementos, inclusive si están en manos de particulares o en manos de otras naciones. Entonces, digamos que acá se le da una importancia, digamos, por primera vez a esos patrimonios culturales como tal, que tienen, digamos, una ramificación, digamos, como en el aspecto ecológico, en el aspecto de identidad cultural, etcétera, etcétera. Igualmente en situaciones que todavía y aún no se han descubierto, como estas piedras que hay, ahí sí mi coronel Villamarín me recuerda en el Chiribiquete, que hay una Chiviriquete, sí. investigación, Chiviriquete, Chiribiquete, hay de una Caquetá. en el Caquetá hay una investigación que se está desarrollando porque descubrieron hace unos años atrás un tipo de rasgos escritos en piedras inmensas, y aparte de eso hay, digamos, patrimonios sobre este territorio que se está cuidando, que entre otras cosas
se descuidó por muchos años porque fue dominio de la delincuencia guerrillera de las FARC en su debido momento. Entonces, nosotros tenemos acá lo que está pasando con los otros artículos. Inmensa cantidad de leyes de la República para la protección de todo lo que se denomina el patrimonio cultural, pero nos falta muchísimo y nos falta mucho camino por recorrer en ese aspecto. Adelante, por favor, Eduardo, que tiene la mano levantada. Bueno, quería hacer una pregunta, o mejor si una respuesta directamente anterior, a la pregunta anterior y también con lo que han comentado en este momento. Vamos a ver, yo quería hacer un tema con lo que han comentado del tema de Medellín. Vamos a ver, les voy a contar un detalle que nos pasó a nosotros en España, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, para no irme a otro sitio, lo que prevalece siempre es el patrimonio cultural. Y siempre prevalece sobre las obras a realizar. Y aunque sea la obra un bien común, un ciudadano, siempre prevalece el patrimonio cultural de todo. La Constitución lagunaria lo ampara. Referente, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo estaba haciendo la línea Madrid-Barcelona de alta velocidad. Cuando íbamos a entrar directamente en la estación de Sam, que es donde la estación de Barcelona, automáticamente nos encontramos con que teníamos la Sagrada Familia por debajo de los túneles que estamos elaborando. Prevaleció directamente, como le comento, prevaleció la Sagrada Familia. Tuvimos que hacer una modificación tan grande, tan grande, tan grande, que tuvimos que hacer un trazado bastante complejo, que ya tenían muchos túneles hechos por debajo y los tuvimos que anular. ¿Para qué? Para que prevaleciera directamente el patrimonio cultural de la Sagrada Familia. Eso en la Constitución española, como en cualquier constitución del mundo, la que yo conozco, prevalece siempre. Gracias. Adelante, por favor, Rosita. Entonces vamos con mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, aquí en Colombia también prevalece el patrimonio cultural sobre cualquier ley orgánica, inclusive sobre cualquier ley, prevalece y también prevalece, o sea, hay dos leyes de la cultura, la 397 principales y la 1185, y ambas establecen que esta ley, digamos, está en las leyes de arriba de la pirámide de Kelsen, o sea, después de la Constitución. No sé si mi coronel Calledo está de acuerdo, pero realmente en Colombia también. Mire, nosotros aquí impedimos eso y ganamos que se construyeran dos edificios porque debajo de los cimientos se encontraron algunas muestras de unas ollas indígenas. Entonces, por eso lo hablo con esta seguridad. Aquí también, indudablemente, esa ley 1185 prevalece porque habla del patrimonio cultural acorde con la ley 397 del 97. Mi participación, mi coronel. Bueno, sí, claro que sí. Es decir, yo no le contesté nada a Eduardo porque es que lo acabamos de enunciar y lo está diciendo la Carta Política y la Constitución Política cuando no hay leyes que lo desarrollan, que en este caso no aplica porque sí hay leyes que lo desarrollan. La Constitución Política es norma de normas y ahí lo está manifestando. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. Tiene una protección especial. Entonces, y creo que no solamente en Colombia ni en España, en todos los países, porque es lo mínimo que puede hacer que una nación es cuidar y proteger a través de sus instituciones el patrimonio que lo ha identificado por muchos años, ¿no? Mi coronel Caicedo, tengo la siguiente planteamiento: si en toda esta normativa complementaria, en esa larga lista de leyes y de procesos y sentencias, etcétera, y atado a lo que usted nos explica de bloque de constitucionalidad, en alguno de nuestros documentos oficiales respecto a eso, hay ya claridad exacta de cómo reclamar el patrimonio, que no es un problema solamente de Colombia, sino del mundo, de lo que se robaron las naciones, entre comillas, más civilizadas en otras épocas, por lo que nos pasó, como el descaro de la familia Holguín, tíos bisabuelos de la señora canciller Ángela Holguín,
que de buena persona recogieron el tesoro Quimbaya y se lo regalaron a la reina de España, o lo que se han venido a robar aquí, que en los museos de Europa se ven cosas muy valiosas de nuestra cultura y de otros países, no solo de Colombia. Eh, Puesto allá, en toda esa normativa hay algo que nos proteja, hay una normativa internacional que fuerce a los países a devolver lo que se robaron, o eso ya es tiempo perdido. No, no es tiempo perdido porque existen unos convenios internacionales y en materia de derecho internacional existe lo que llama el Pacta Sunt Servanda, que lo pactado se cumple. Y dentro de esos convenios internacionales está la protección especial a los patrimonios culturales de cada nación. Y por lo tanto, los firmantes de esos, digamos, convenios, que son, digamos, la mayoría de naciones y estados alrededor del mundo, deben cumplirlo. Y por eso es que están llegando nuevamente esas reliquias que en su debido momento fueron inclusive, como lo dice mi coronel y lo dije yo en un principio, donadas por familias y por gobiernos a otros países como tal. Entonces, no está perdido. Y de hecho está regresando nuevamente. Eso hace parte bueno, lo que se denomina bloque de constitucionalidad está relacionado es con el tema de derechos humanos, pero en el tema de convenios y protocolos existe lo que denomina, lo que acaba de mencionar, el pacta sunt servanda, que es lo pactado se cumple. Y en ese orden de ideas es que han venido trabajando los últimos gobiernos para recuperar lo que hace parte del patrimonio cultural de la nación. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Por mi coronel Caicedo. Mi coronel, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una obra insalvable de interés general? Por ejemplo, la construcción de una represa para generación eléctrica, la construcción de una autopista, etcétera, que tengan que pasar por algún territorio que tenga patrimonio arqueológico y está protegida por la Constitución. Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando hay una obra prioritaria para solucionar un problema de interés general en la comunidad? Gracias, mi coronel. Esa es una buena, interesante pregunta porque hay un conflicto de derechos establecidos en la Constitución Nacional. Lo que primero va a prevalecer es el tema, en este caso, del patrimonio nacional, el patrimonio cultural como tal, y por eso cuando se van a desarrollar este tipo de actividades que están encaminadas al progreso de una sociedad, como son las carreteras, como son lo que usted acaba de mencionar, las empresas hidroeléctricas como tal, siempre hay una consulta previa, lo que se denomina consulta previa, que está establecida para comunidades indígenas, étnicas, y hoy en día la Corte Constitucional lo ha elevado a esa categoría para el campesinado como tal de una región. Entonces, ahí hay un conflicto que se dirime de acuerdo con la necesidad como tal que tiene la sociedad en su debido momento. Si se puede, es decir, salvar y proteger como tal, y se puede hacer por otro lado, se hace el cambio. De hecho, yo le quiero manifestar que, por ejemplo, y mi coronel lo sabe porque él ha venido trabajando ese canal del Truandó, y del tema del paso que hay por el Golfo de Urabá hacia Centroamérica como tal, y que no se ha permitido precisamente por estos temas de patrimonio cultural. Entonces, en ese orden de ideas hay digamos que una prioridad y una prerrogativa para la protección especial como tal de ese patrimonio como tal. Pero no vayamos tan lejos. Hay ejemplos especiales en la construcción de carreteras en donde hemos encontrado, y alguien lo mencionaba, no sé si mi mayor o mi coronel Saldaña, donde se encuentran estos centros históricos indígenas, donde se encuentran ollas y se encuentra una cantidad de cosas, que es donde entra a dirimir una consulta previa para darle prioridad a la protección de ese lugar como patrimonio histórico y cultural. No obstante, por eso le digo, eh, de darle prioridad se debe, digamos, mirar y dirimir el interés social urgente, con urgencia manifiesta como tal, pero se le da prioridad al patrimonio cultural.
Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Arcón. Yo tengo la siguiente inquietud con respecto al patrimonio cultural de la nación eh, en la parte arqueológica y cultural de los monumentos del descubrimiento y conquista y los religiosos destruidos por los indígenas y que se suma ahora la espada de Bolívar. Ante eso, ¿en qué situación estamos? Pero hay que mirar porque en el caso del tema de la espada de Bolívar como tal, pues eso fue un robo que hizo un grupo delincuencial en su debido momento, así ellos lo llaman recuperación como tal, y pues digamos que ese caso está resuelto porque la espada está ahí nuevamente y la ubicaron y está en manos del Estado colombiano. En relación con los monumentos que se hicieron en su debido momento en Cali, que fue creo que en donde fueron las situaciones delincuenciales y de vandalismo que se presentaron, habría que mirarlo y analizarlo hasta qué punto se convierte en un patrimonio cultural como tal, ese monumento en donde se hace, digamos, la apología al tema de la conquista como tal y el desarrollo, que eso hace parte de nuestra historia y de nuestra cultura como tal y por eso está representado ahí, eso no lo podemos negar. Entonces, esa destrucción que hizo los indígenas de la noche a la mañana como tal, habría, digamos que analizarlo como tal, y creo que ante eso hay unas situaciones de demandas que no han resuelto. Creo, alguien de los abogados que está aquí me puede aclarar esa situación, porque no tengo conocimiento como tal al respecto de los monumentos, especialmente en la ciudad de Cali. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. mi coronel. También hay que tener en cuenta los Reyes Católicos ahí sobre la Avenida El Dorado. Ajá. Pero Mire, tengo entendido que los Reyes Católicos, ese también, a ver, ese también lo destruyeron o eso lo lo retiraron. trasladaron o lo tienen en algún lugar especial para ubicarlo en otro lado, porque esos monumentos a los Reyes Católicos lo han trasladado como 3 veces. Sí, pero existe el monumento, Creo que pero lo tienen en un se lo lugar llevan, especial, se lo mientras llevaron para un lugar definen especial. en Así es, dónde colocamos. exacto. Mm. Adelante, por favor, mi doctor Ricardo Martínez, si nos puede colaborar con la pregunta de mi coronel Caicedo. Mi doctor Martínez, bueno, parece que no nos está escuchando. Entonces me queda que con esa daña ya, Eduardo, por favor, adelante. Bueno, yo quería recalcar algo que han sacado ustedes aquí a la luz y creo que ha sido una pregunta muy importante. Han hablado directamente con el tema de las presas. Hablamos de las presas, represas y lo más importante, un embalse. Yo hablo del embalse porque está en cabecera. En cabecera realmente, Rosita conoce el tema. Está en cabeza directamente donde realmente va a inundar hectáreas y hectáreas y hectáreas, pueblos, pueblitos, y ahí entra un detalle importante, que entra directamente el bien cultural por un lado, realmente el bien común de los ciudadanos por otro, y el bien directamente del desarrollo. Hay tres preguntas importantes. Hay más, pero bueno, voy a poner nada más que las tres. Yo como trabajo en eso y me ha tocado realmente, y a mi papá también, nosotros, por ejemplo, tenemos en España 1.300 embalses, con pantanos, represas y presas. Quiere decirse que nosotros que ha pasado por España prácticamente todas las culturas del planeta Tierra, hay reliquias de todo tipo, o digamos, arqueología totalmente de todas las tribus que han pasado por allí y nacionalidades, etc. Es muy difícil no encontrarte nada cuando te pasan a hacer un tema de eso. Primero nosotros, ya hablo de nosotros, la Constitución prevalece ante todo eso
como decía anteriormente, prevalece ante todo lo que realmente sea arqueológico. ¿Y cómo lo denominamos nosotros? Hay arqueología que se puede trasladar y hay arqueología que no se pueden trasladar. Y hay pueblitos que, de alguna vez digo pueblitos, porque tienen una belleza cultural que va a ser impensable de poderla recuperar ni poderla trasladar, que muchas veces tenemos que hacer cosas muy importantes. ¿Cómo es? Levantarlos en el mismo sitio donde están. Pongo un ejemplo. Vamos a hacer una represa, por decirlo en base que es la leche, una represa o una presa, y lo que hacemos es levantarlo y construirlo directamente pegado en la misma presa para que no pierda patrimonio. Mejor dicho, el patrimonio siga intacto en el mismo sitio. ¿Para qué? Para que el patrimonio cultural de la zona determinada, o de la comarca, o del pueblo, o de la ciudad, o del entorno, automáticamente prevalezca ante todo. Creo que es una de las partes que quería comentarle. No podemos perder nada, yo voy a eso, yo soy un enamorado de eso. No se puede perder ninguna arqueología que sea ancestral, porque realmente perderíamos nuestra propia cultura y nuestra propia naturaleza de ser. Gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, doctor Caicedo. No, está bien y lo acabamos de manifestar, es igual en Colombia, lo acabamos de manifestar, hay una prevalencia del patrimonio cultural sobre este tipo de actividades que están relacionadas con el desarrollo social, en tratándose de temas comunitarios, como lo es una carretera, como lo es una vía, como es una represa como tal, siempre va a tener la prioridad el patrimonio cultural como tal. Eso está bien delimitado y marcado. Pues generalmente siempre hacen unos estudios y siempre hacen unos análisis y unos estudios previos y precisamente tratan de hacerlo por donde no esté el patrimonio cultural. Imagínense pasando a hacer una represa en San Agustín, por colocar un ejemplo tonto, ¿no? Entonces, eso se sale del contexto de la protección al patrimonio cultural como tal. Vale, mi coronel, sigamos entonces con la Constitución. Bueno, entonces, Ahí levantó la mano seguimos. Rosita, Caicedo, porque creo que vamos hasta las 7:30, entonces sería mejor escuchar la inquietud de Rosita y cerrar, y dejemos hasta ahí los artículos para que usted pueda atender su caso, Caicedo. Claro, mi coronel. Adelante, Bueno, Rosita. bueno, muchas gracias. Realmente hemos alargado mucho esta historia del asunto cultural y el asunto patrimonial y el asunto, bueno. Yo admiro la practicidad que tienen los gringos. En cualquier parte donde encuentran algo cultural, sencillamente la infraestructura de cualquier tipo que tenga que realizarse, se rodea el asunto cultural y sencillamente se vuelve turístico y se le sacan recursos y se adelantan otros proyectos. Aquí, mira cuánto llevamos nosotros discutiendo nada más el artículo que no lo podemos cambiar por ahora y seguramente lo que harán, especialmente ¿cómo es que se llama estas cosas las sociedades autónomas del medio ambiente, que se demoran hasta 3 años para dar una Las CAC. licencia? Bueno, como se llamen. Eh, de todas maneras, se demoran años para dar una licencia de construcción de una infraestructura importante cuando se encuentran los huesitos de yo no sé qué personajes o rocas de yo no sé qué. Entonces, por Dios, tenemos que volvernos prácticos y tratar de sacar recursos de lo cultural para el más grande desarrollo socioeconómico de la sociedad, de la ciudadanía. Muchas gracias. Adelante, mi coronel Caicedo, y finalmente las conclusiones de mi coronel Villamarín. Seguimos con el artículo 73. Pero es que No, usted, creo que cerramos ahí, por lo que mi coronel necesita tiempo. Ok. Bueno, sí, listo, ¿no? Pues alcanzamos a ver que 3 o 4 artículos de la Constitución política en el tema de derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, y en eso sí tiene toda la razón Rosita, y es que los artículos en los cuales nosotros debemos, digamos, prestarle atención para hacer modificaciones están del artículo 90 hacia adelante. Digamos que estos temas son bien interesantes a nivel de cultura general, de conocimiento, pero más allá de lo que nosotros tenemos, no podemos hacer nada, porque hacen parte de convenios internacionales de bloque de constitucionalidad y son precisamente para el beneficio y desarrollo
de los seres que conforman esta nación que se llama Colombia. Entonces, más adelante sí va a haber discusiones y discusiones serias en el aspecto de modificaciones a la Constitución que realmente se necesitan hacer unos cambios, pasarlas al orden legislativo, otras dejarlas y otras modificarlas como tal. Gracias, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias, sí, porque mi coronel Caicedo ya en 5 minutos tiene que atender otro compromiso. Pues muchísimas gracias, mi coronel Caicedo, por su participación hoy, por su disposición permanente que tiene para ilustrarnos. Pues quiero decirle que a pesar de que usted mismo dice que son artículos de trámite por sus contenidos, etcétera, encuentro aquí, en lo particular, quizás el fondo de nuestro problema. Los sociólogos políticos insisten mucho en la cultura, ¿no? Analizar la cultura en todos los sentidos. Y cuando hay culturas que son negativas, las llaman subculturas unos, otros las llaman culturas negativas. Y bueno, en cada disciplina del saber le dan un contenido diferente, pero al final el concepto es el mismo, ¿no? Que la cultura es la que forma el sistema de valores y es la que nos mantiene. Pues resulta que esa cultura colombiana, con sus visión o sus conceptos que tengamos negativos o positivos, es la que nos tiene como estamos. Porque hay unos rasgos culturales arraigados, negativos, pero son culturales, infortunadamente, desde la óptica de la sociología política, que nos acostumbraron desde la colonia a pensar como los españoles de esa época. Yo pongo una tienda y ojalá se mueran todos para que la tienda mía prospere. Que no tengo que hacer negocio con nadie, sino, eh, o mejor, que nadie haga negocio con otros y si no es conmigo no hay negocio. Y entonces mientras al norte del continente le abrieron la idea a la industrialización y al desarrollo, aquí seguimos siendo artesanales y peleando más por los títulos de los que gobernaban en todos los sentidos, ¿no? Títulos nobiliarios, títulos de propiedad, por tener esclavos, por tener servidumbre, y arriba estaban pensando en desarrollar países para competir con Europa y con el resto del mundo, y desarrollar la industria naviera, la industria fluvial, la industria del hierro apenas se encadenó en Europa, aquí en Estados Unidos quisieron hacer el doble y crearon los daguerrotipos en Europa y en Estados Unidos de una vez pasaron a inventar la fotografía y así seguimos y estamos en ese ritmo. Y aquí en Colombia peleando por bajezas y nimiedades. Y Latinoamérica, total. Entonces vemos que esa subcultura o esa cultura negativa sí nos ha incidido muchísimo. Y la Constitución dice, da en su mismo contenido, que además está fallando, porque hay unos artículos que son reglamentarios, como lo he explicado mi colega Caicedo muy bien, terminan reglamentando por el 71, y si uno lo mira en la práctica, el 71 no debía estar en la Constitución. Eso es un artículo que se deduce que su contenido sale del contexto general del 70. Pero bueno, ya está ahí, y como dice mi colega Caicedo, no hay mucho que avanzarle porque se sustentan en los bloques de constitucionalidad y otras cosas. Pero sí veo que ese enfoque artístico, y aquí el artístico es pensando que colocan personas del nivel intelectual de la señora Francia Márquez a que manejen el Ministerio de Cultura y están pensando en las dancitas chiquitas de Buenaventura, el grupito del coro de los niños que cantan en Turmequé, Boyacá, el coro de las niñas cantoras de La Paz Cesar, y en esas cosas niñas se queda el desarrollo del Ministerio de Cultura. Y finalmente, los medios de comunicación, los que tienen, entonces están incentivando es que los niños piensen cuando sean grandes es futbolistas, eh, cantantes, músicos y algunos oradores, aunque eso ya ha pasado de moda en lo nuestro. Pero nunca ve uno ni que el Estado Nacional promueva dentro del Ministerio de Cultura y Educación, que además yuxtaponen funciones, como nos decía Elías, que haya concursos para ver cuáles son los niños genios que tenemos en Colombia, que desarrollan más rápido una creatividad para ellos mismos generar un proyecto de programación, que no hay unas olimpiadas de matemáticas que sean pesadas, que no hacemos una olimpiada de los niños para que nos demuestren sus capacidades y lleguemos a las pruebas internacionales del saber empoderados como los más capaces de Latinoamérica o del mundo iberoamericano, ¿no? Vivimos pensando en que ojalá sea futbolista como James Rodríguez, en que ojalá sea ciclista como Nairo Quintana, o que sea cantante como Shakira.
y eso sí le mueven, y la misma más media nos mete por la cabeza los concursos de los realities y toda cosa, que lo hacen en los países civilizados, entre comillas, ¿no? Porque son civilizados para unas cosas, pero para otras no. Entonces creo que sí tiene mucho de fondo esto, mi coronel Caicedo, y que a esto hay que ponerle mucho cuidado, y que sí hay que reformar, es que en esa cultura o educación o esa justaposición de intereses que hay ahí, hay que poner por delante la ciencia y la tecnología y obligarle a la empresa privada que multiplique ese conocimiento, porque lo que hay que desarrollar es científicos, ingenieros, no tantos oradores, no tantos argumentadores. Lo que hay que desarrollar es niños que investiguen en cómo resolver el problema del hambre en el mundo, en cómo resolver, por ejemplo, los problemas que tenemos de topografía para adelantar obras de infraestructura, en cómo ubicar regiones que sean autosuficientes en todos los sentidos, en cómo integrar el país nacional. O sea, una cosa distinta a seguir pensando en que somos una mata de futbolistas y ojalá seamos de muchos, o de cantantes, y que eso sea el enfoque principal de la cultura. Entonces, todo eso nos da a entender, y ahí vuelvo a insistir en que sí, esto es tan interesante, es que esa escasa cultura que tienen nuestros dirigentes, o esas subculturas o culturas negativas, como la queramos llamar, aplicadas a la cultura de la nación, que sería la integración de todos estos conceptos, requieren que los dirigentes políticos se preparen, que conozcan como mínimo la Constitución y que sepan hacia dónde se deben enfocar los esfuerzos. Porque si seguimos pensando en que hay una ministra o un ministro de Cultura hecho para que garantice que las niñas danzarinas de Buenaventura que bailan y tienen unos movimientos muy sensuales, porque son morochas todas, y parecen africanas, entonces que están expresando la cultura del Pacífico, y entonces la ministra hace un viaje allá y le regala 50 vestidos y les da 5 millones de pesos para que financien, y eso es el gran trabajo del Ministerio de Cultura. Pues ahí sí estamos desfasados. Entonces, mi coronel Caicedo, muchísimas gracias, y le dejo las palabras para el cierre, o para que me controvierta o me diga que estoy fuera del tiesto, o de su concepto. Adelante, mi coronel Caicedo. Bueno, mi coronel, estoy totalmente de acuerdo. Mire, hay dos cosas muy importantes que hacen parte de la cultura de una nación y que la diferencian de una a otra. Una es la convivencia y la segunda es la calidad de vida. La segunda depende de la primera. Ayer o antier escuchaba el ranking de los países con mejor calidad de vida, y el primer puesto, como siempre, lo ocupó Dinamarca, el segundo Finlandia y el tercero Nueva Zelanda. Entonces, ¿a dónde voy yo? Que en la medida en que las personas se les capacite, y por eso en la Constitución está la educación primero, que es lo que decía mi mayor, y luego la cultura. Si nosotros generamos educación, vamos a generar un desarrollo cultural muy fuerte. Y para generar ese desarrollo cultural y esa educación, tenemos que tener un nivel de convivencia muy alto, y el nivel de convivencia se da en la medida en que nosotros cambiemos la forma de pensar. Y es decir, de que tengamos pensamiento comunitario. Lo que acaba de decir mi coronel, si yo tengo una tienda, quiero y espero que todo el mundo se muera para yo poder salir adelante. Eso es contrario sensu al modo de vida de Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, en donde las personas con esa buena educación generan una cultura del comportamiento asociativo, y por eso es que tienen una buena calidad de vida y salen adelante. En la medida en que haya eso, va a desaparecer la corrupción. En la medida en que haya una buena educación y que eso haga parte de la cultura, vamos a tener una mejor calidad de vida. No es cierto de que nosotros seamos pobres, es el modo de pensar y la manera como lo proyectamos. Entonces, con la creación de ministerios y con sacar adelante este tipo de orientaciones de culturas niñas, como la acaba de denominar mi coronel, pues no vamos a salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. La Constitución nos lo está manifestando y lo dice. Y yo estoy haciendo un análisis constitucional. Y las leyes lo están desarrollando. Lo que falta es ejecución. Y la ejecución se da en la medida en que haya un interés por sacar adelante la educación y el aspecto cultural en materia de convivencia y calidad de vida. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, lo que necesitamos personas fundamentadas para dirigir la sociedad, y no políticos ladrones engañando a la gente. A todos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por asistir. Creemos que hoy hicimos un ejercicio muy participativo y en la medida que se opina y nos orienta un especialista, todos aprendemos y unificamos criterios. Que Dios nos siga acompañando y mañana los invitamos a continuar con nuestras actividades académicas que siempre son enriquecedoras y formativas. Una feliz noche para todos. Mil gracias. Sí, coronel. Sí, adelante. Gracias, mi coronel Villamarín. Muchas gracias. Que no alcancé a entrar para